Bienvenidos sean a la escucha de un nuevo collage radiofónico de Palabras al Viento, donde traemos comentarios de la psicóloga Alba Cardalda, que hace un repaso sobre las 3 reglas de oro de la asertividad. Continuamos con Co-Housing Senior o viviendas colaborativas. Traemos un comentario sobre el periodista Chávez Vales y también hablamos de la nueva ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario y difundiendo la labor de una organización catalana llamada Espigalador, que se encarga de rescatar productos de cosecha no conformes con las normas del mercado. El gran Gabriel García Márquez contaba que lo que más le costó aprender después de 40 años fue decir no cuando es que no. En este audio del canal Aprendemos Juntos de BBVA, la psicóloga Alba Cardalda hace un repaso por las 3 reglas de oro de la asertividad para conseguir una comunicación efectiva que respete los límites propios y ajenos. Alba Cardalba es terapeuta especializada en psicoterapia previa y estratégica, terapia cognitivo-conductual y autora de 2 libros. La asertividad, para poner un poquito en contexto, es la capacidad para expresarnos de una forma clara y respetuosa, tanto con las demás personas como con uno mismo. Es decir, sería encontrar el punto medio entre la pasividad, que es esa postura en la que dejamos pasar todo y que nos pisoteen, y la agresividad, que se trataría de imponer nuestras necesidades sin importarnos lo que los demás piensan o cómo se sienten. La asertividad es ese punto medio. Y aunque es algo difícil de conseguir, la buena noticia es que no es algo con lo que se nazca o no se nazca, sino que es una cualidad que se entrena. Se puede practicar y se puede ir mejorando. Muchas veces no es tanto lo que se dice, sino el cómo se dice. Es decir, la comunicación no verbal que utilizamos a la hora de comunicarnos y de utilizar esta asertividad a la hora de expresarle a alguien que nos ha molestado o que ha transgredido alguno de estos límites es esencial. De hecho, el 80% de lo que transmitimos lo transmitimos más por cómo lo decimos que por las palabras que utilizamos en sí. Entonces, la comunicación no verbal tiene que ver con la postura, con la mirada, con nuestro tono de voz. Por ejemplo, la manera en la que nos sentamos o en la manera que estamos de pie, el cómo disponemos de nuestros brazos, es decir, la postura que adoptamos tiene un papel muy relevante a la hora de transmitir o a la hora de comunicar. Las posturas abiertas, donde dejamos al descubierto nuestros hombros, nuestro pecho, la espalda recta, los hombros también hacia atrás, el espacio que ocupamos, si ocupamos mucho o ocupamos poco, son elementos importantes. Las personas que se comunican de una forma segura, que es lo que queremos transmitir, ¿no? Con esa asertividad, transmitir firmeza, transmitir seguridad, a veces transmitir autoridad en función de la situación en la que estemos. Esto requiere de estas posturas más abiertas y de ocupar espacio, de manera que tengamos presencia y de demostrar que no nos da vergüenza mostrar que estamos aquí. Luego, otro punto importante es este espacio de aquí que se forma entre nuestro mentón y los hombros. Esto, cuanto más abierto esté, sin excedernos, sin levantar tampoco el mentón demasiado, porque podría desprender un poco de soberbia, ¿no? Pero el mentón recto y los hombros abiertos, creando un triángulo, esto también transmite mucha seguridad y mucho saber estar. Por otro lado, también están los elementos paralingüísticos, lo que te comentaba sobre el tono de voz, el ritmo, el volumen. Saber controlar la voz es saber controlar lo que la otra persona está percibiendo, sobre todo emocionalmente, de ti. Por ejemplo, si yo te pregunto ¿cómo estás? Y tú me dices
estoy bien, con este tono de voz, con los hombros caídos, con la espalda corvada, por mucho que tu boca me diga que estás bien, yo no me lo creo, porque tu comunicación no verbal no te está acompañando, me está transmitiendo algo completamente diferente. Y nuestro cerebro a lo que le hace caso es a lo que percibe en cuanto a lo no verbal, tanto lo paralingüístico como lo gestual. Por lo tanto, tener claros estos elementos es muy importante. Y uno de los puntos también que son esenciales es la mirada. Por los ojos se dice lo que por la boca no nos atrevemos a decir. Por eso, la forma en la que miramos, si desviamos la mirada o si miramos directamente, si tenemos una mirada dura o si tenemos una mirada relajada, también transmite mucho de lo que estamos sintiendo y a través de ella podemos expresar inseguridad o podemos expresar firmeza y autoconfianza. Gabriel García Márquez decía que lo más difícil que había aprendido después de los 40 años era a decir no cuando es que no. Si al gran Gabo le costaba poner límites y decir no, pues es que al resto de los mortales es normal que también nos cueste mucho. Y por eso existen estas técnicas o estas herramientas que nos lo facilitan, ¿no? Yo siempre explico que hay como las 3 reglas de oro de la asertividad y que podemos seguir para que esto se nos haga un poquito más fácil. La primera es decir no sin rodeos. La segunda es establecer consecuencias, es decir, un límite no es un límite si no tiene unas consecuencias cuando se traspasa. Y estas consecuencias tienen que ir acordes a la gravedad de traspasar ese límite. Es decir, si alguien traspasa un límite temporal, por ejemplo, llega tarde a mi cita, puede tener unas consecuencias, pero va a ser una consecuencia muy diferente a si alguien, por ejemplo, me agrede. Esa consecuencia siempre tiene que ir acorde, tiene que ser proporcional al daño que causa el haber transgredido ese límite. Y la tercera regla de oro para la asertividad es algo que yo le digo, una ley que es a la tercera va la vencida. Y con esto me refiero a que cuando hacemos algo 3 veces consecutivas, eso se establece como una dinámica. En nuestro cerebro hay una parte, la parte prefrontal, que tiene que ver con la conducta social, con las dinámicas y con los roles sociales. Entonces, cuando tú te comportas de una determinada manera, vamos a poner un ejemplo de que tú me haces un favor y a lo mejor ese favor no te apetece mucho hacerlo, pero me dices que sí porque te sabe mal decirme que no. Y yo otro día te vuelvo a pedir ese mismo favor y tú vuelves a ceder. Y al tercer día vuelvo a venir y te vuelvo a pedir ese favor y tú vuelves a ceder. En esa tercera vez es cuando mi cerebro ya empieza a asociar esa conducta como algo normal, como una dinámica, como una regla que debe de ser así. Entonces, cuando ya se establece esa dinámica en nuestro cerebro social, en nuestra corteza prefrontal, es muy difícil después echar para atrás. Y en el momento en el que tú me quieras decir que no quieres hacer eso, yo lo voy a tomar como algo injusto o como algo incómodo para mí. ¿Habré hecho algo que le ha molestado? O incluso a mí me va a molestar y voy a cambiar mi conducta contigo. Por eso es importante desde un inicio, cuando uno no quiere hacer algo o le supone un esfuerzo, decirlo, comunicarlo, para que no llegue esa tercera vez en la que ya se establece como una dinámica, como una regla en nuestra relación. Entonces, recomiendo hablar desde el yo y ser transparente con lo que uno siente. Fruto de la actual coyuntura social, cada vez hay más personas que deciden tomar las riendas de su vejez y de apostar por el cohousing, una alternativa a la dependencia de la familia y a la residencia de mayores que cada vez seduce a más personas. Del cohousing senior o vivienda colaborativa, alternativa o a residencia de mayores, nos habla Albert Cervera en este audio del canal Simbiótica. Hoy te quiero hablar de las viviendas colaborativas o cohousing, una alternativa a la dependencia de la familia y de las residencias de mayores que cada vez seduce a más personas. Vienen a reemplazar al típico geriátrico, pero dándoles más humanidad en esta etapa de la vida donde nos convertimos en mucho más vulnerables, pero sin perder nuestra independencia.
Mi nombre es Albert Cervera y estoy especializado en la humanización y en la transformación de organizaciones. Y hoy te quiero explicar el concepto de cohousing o de viviendas colaborativas. La actual sociedad moderna convierte las casas en prisiones de oro. Con el paso de los años, los amigos van muriendo, los vecinos pasan a ser unos desconocidos y los barrios o los pueblos empiezan a transformarse de manera acelerada. Y los contactos con las familias pasan a ser ya de una manera muy ocasional. Las personas envejecemos en entornos inadecuados, sin independencia, sin autonomía, en soledad. El cohousing o vivienda colaborativa es una gran alternativa para esta situación, gracias a la recuperación del apoyo de la vecindad que tanto se ha perdido en los últimos años. La vivienda colaborativa nace en Dinamarca en los años 60 y se ha ido expandiendo hacia Europa y a los Estados Unidos. Y hoy os voy a hablar centrándome en los cohousing para mayores, pero he de decir que cada vez se está expandiendo más en diferentes rangos de la población. El cohousing está formado por viviendas privadas y una dotación importante de servicios comunes. Está planeado y gestionado por sus mismos residentes, según el modelo que ellos mismos deciden, lo que les permite así definir un proyecto según sus necesidades específicas reales. Los residentes pueden compartir algunas o muchas de las actividades vitales, desde las más básicas, como la gestión de la comunidad, la limpieza o el ocio, hasta incluso la cocina, el cuidado de los niños, la jardinería, etc. El modelo de cohousing te permite decidir con quién y cómo vivir. Se convierte en un vecindario intencional donde todos son responsables de las tomas de decisiones finales y de la gestión. Se minimiza el espacio individual a favor de otros comunes. El diseño está orientado al encuentro humano y se fomenta la participación de sus miembros. Se organizan y se reparten todas las tareas, aprovechando todas las sinergias, tanto personales, profesionales de los residentes, con la intención de colaborar y cuidarse hasta el fin de sus días. Es clave que todos compartan sus inquietudes y aporten sus experiencias personales o profesionales al proyecto a través de actividades como pueden ser el cineforum, debates, cursos, conferencias, audiciones musicales, dependiendo de lo que pueda aportar cada uno. Y todas sus actividades están abiertas al resto de vecinos, porque lo que buscan no es aislarse, sino integrarse en la sociedad. Hay infinidad de tipos de cohousing. Pueden ser urbanos, rurales, con mayor o menor número de habitaciones, edificios nuevos o rehabilitados. Hay algunos que priorizan la homogeneidad de las edades y otros que quieren juntarse con personas más jóvenes para evitar el envejecer a la vez y así asegurarse de que pueden cuidarse unos de los otros. Hay muchas formas de plantear la propiedad del cohousing, aunque la más común es la cooperativa con cesión de uso. En este, la cooperativa es la propietaria. Las personas, los residentes, son los que tienen el derecho de uso indefinido. Es un derecho que tú puedes transmitir por herencia o lo puedes vender a través de la cooperativa. Esto lo que te facilita es que tú puedes cambiar de un cohousing a otro en función de las necesidades vitales que puedas tener en cada época de tu vida. El cohousing tiene muchos beneficios, tanto a nivel de salud, social, económico y hasta medioambiental. El cohousing facilita la convivencia y la cooperación entre los residentes. Es un lugar donde impera la solidaridad. Y lo más importante es que lucha contra la lacra de la soledad. Muchas personas han tenido la amarga experiencia de ver cómo sus padres han vivido su vejez en soledad. Y sin embargo, en el cohousing lo difícil es cruzar un pasillo y no encontrarte con una persona, o que no te apetezca hacer alguna de las actividades que se hacen. El encuentro permanente de sus habitantes en estos espacios crean unas relaciones cálidas y muy estrechas que no se dan en otro tipo de circunstancias. Tiene muchos beneficios en la mejora de la salud, porque estar ocupados nos mantiene activos y en forma. La vejez acecha cuando no tienes nada que hacer. Y en el cohousing siempre hay algo que hacer. También aumentan la confianza en las propias habilidades y favorecen una mayor estabilidad emocional. Esta combinación de autonomía personal y sentido de comunidad en entornos saludables, seguros y cordiales favorece que las personas sean más felices, activas y sanas. Te permite centralizar tanto servicios como equipamientos y de esa manera poder economizar. Y también te permite poder vivir en lugares mucho más bonitos y con más servicios de los que te podrías permitir de manera individual. El concepto de envejecimiento está cambiando. Envejecer no debería ser sinónimo de deterioro, es una etapa más. Y el cohousing es una gran oportunidad para plantearse con tiempo cómo, dónde y con quién queremos vivir nuestra jubilación. Manuel Jacinto José Domingo Chávez Nogales nació en el número 11 de la calle Dueña de Sevilla el 7 de agosto de 1987 y falleció
en Londres el 8 de mayo de 1944. Se inició muy joven en el oficio de periodista, primero en su ciudad natal y más tarde en Madrid. Entre 1927 y 1937, Chávez Nogales alcanzó su cenit profesional escribiendo reportajes para los principales periódicos de la época y ejerciendo desde 1931 como director de Ahora, diario afín a Manuel Azaña, de quien Chávez era reconocido partidario. Al estallar la guerra, se puso al servicio de la República y siguió trabajando como periodista hasta que el gobierno abandonó definitivamente Madrid, momento en el que decidió exilarse en Francia. La llegada de los nazis, que describiría magistralmente en el ensayo La agonía de Francia, le obligó a huir a Londres, donde falleció a los 46 años. Además de brillante periodista, fue autor de una espléndida obra literaria entre la que destaca la biografía de Juan Belmonte, Matador de Toros, su vida y sus hazañas, considerada una de las mejores biografías jamás escritas en castellano, y su libro más famoso, A Sangre y Fuego, Héroes, Bestias y Mártires de España, que es un impresionante testimonio de la guerra civil donde Chávez denuncia las atrocidades cometidas por ambos bandos con una lucidez adelantada a su tiempo. Su discurso en defensa de la democracia y contrario a los totalitarismos hizo que su obra fuese condenada al ostracismo durante muchos siglos. Fue redescubierto en la época de los 90 y su fama no ha dejado de crecer desde entonces y actualmente es considerado uno de los grandes periodistas y escritores españoles del siglo XX. El profesor del Departamento de Comunicación y Educación de la Universidad Loyola de Andalucía, Fernando Ibasaki, nos ratifica lo comentado anteriormente en este audio, el por qué hay que leer la obra del escritor y el periodista Manuel Chávez Nogales. ¿Por qué hay que leer al sevillano Manuel Chávez Nogales? En primer lugar, porque es uno de esos rarísimos, pero imprescindibles escritores que no pertenecía a ninguna de las dos Españas del poema de Machado. Cuando Manuel Chávez Nogales escribe A Sangre y Fuego, en el prólogo deja testimonio de que él perfectamente pudo haber sido fusilado por cualquiera de los dos bandos en conflicto en la guerra civil. La mirada crítica, la mirada imparcial, la mirada dura muchas veces de Chávez Nogales es imprescindible para conocer uno de los episodios más terribles de nuestra historia. Pero a la vez Chávez Nogales fue capaz de viajar por Europa, fue de los primeros periodistas que cubrió la Revolución Rusa y los sucesos que ocurrieron allí. Escribió la gran biografía en español, que es esta biografía de Juan Belmonte, Matador de Toros. Pero además, Chávez Nogales se exilió, formó parte de esa España peregrina y publicó innumerables artículos por revistas mexicanas, uruguayas, chilenas, y hoy podemos gozar de aquellos artículos perdidos, rescatados por el esfuerzo editorial de diferentes investigadores que los han reunido en libros que son unitarios, en libros que son clarísimos acerca del punto de vista de un español que cada día está siendo más reivindicado por los lectores. En una facultad de comunicación, en un departamento de humanidades, en un mundo interesado por el conocimiento y por el pasado, nunca debe faltar la lectura de un autor como Manuel Chávez Nogales, que además fue un gran cronista en una época en la que no se hablaba, como hoy, de la importancia de la crónica literaria. Según la directiva 2024-2019, las aglomeraciones urbanas de más de 1.000 habitantes equivalentes que vierten aguas residuales en otras masas de agua están obligadas a darle un tratamiento secundario que usa un microorganismo para eliminar materia orgánica o equivalente. Sin embargo, muchas poblaciones no pueden hacer un tratamiento adecuado de sus aguas debido al alto coste que suponen tanto las depuradoras basadas en un sistema de aireación prolongada, un elevado gasto energético, como los tratamientos físico-químicos que se utilizan para eliminar nutrientes. Ante esta realidad, Life Renaturba ha desarrollado una tecnología que permite limpiar las aguas residuales mediante
una solución circular y basada en la naturaleza, que además es entre 3 y 4 veces más barata y permite devolver el agua al medio en condiciones aptas para generar vida. Esto lo ha explicado a Jefe Verde los responsables del proyecto, confinanciado con fondos europeos. Y entonces Miguel Martín Monerri, coordinador del proyecto Life Renatura, y Nuria Oliver de Global Onion Medio Ambiente y Francesc Fernández, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia, nos habla de ello. El proyecto Renaturwatt lo que pretende es mejorar la calidad de las aguas depuradas en pequeñas poblaciones, y esto es muy importante en pequeñas poblaciones, mediante el empleo de residuos de otros procesos del ciclo integral del agua. En este caso lo que pretendemos es una circularidad entre la potabilización y los residuos que genera y la depuración y unos mejores resultados, incidiendo mucho también en la renaturalización, en la mejora ambiental, biológica de las aguas depuradas, de manera que éstas no sean simplemente un agua con una menor concentración de contaminantes químicos, sino también un agua con una mayor actividad biológica antes de ser devuelta al medio natural. Para mejorar la calidad del agua trabajamos con varios elementos. Uno de ellos son los humedales artificiales, sistemas naturales de depuración de aguas. Otro de ellos es el fango de potabilizadoras de agua, un fango que es un residuo que se ha realizado mediante la aplicación de coagulantes químicos, pero que tiene una alta capacidad absorbente de algunos contaminantes. Y por último, con charcas, con lagunas. En los humedales artificiales primeros, empleando este fango de potabilización, lo que hacemos es mejorar mucho la calidad físico-química, fundamentalmente eliminando fósforo, que es el nutriente limitante en la mayoría de los ecosistemas acuáticos, eliminando nitrógeno y otros contaminantes como medicamentos, además de materia orgánica. Y por último, el agua va a ser renaturalizada con humedales artificiales de flujo superficial, en los cuales estudiamos la mejora biológica, macroinvertebrados acuáticos, fitoplancton, zooplancton e incluso anfibios u otras especies que puedan desarrollarse en estas charcas, en estas lagunas. El experimento demostrativo lo estamos llevando a cabo en Carrícola, un pequeño pueblecito de la Vall d'Albaida, y en la urbanización de los monasterios, en Puzol. Y hemos visto que los resultados que obtuvimos en laboratorio se reproducen perfectamente a escala real. Estamos hablando de eliminaciones de fósforo en torno entre un 75 y un 80%, pero también de materia orgánica, con lo cual estos sistemas suponen para las poblaciones donde los hemos instalado un colchón para su depuración, en el caso de que aumente la población, y también eliminaciones de medicamentos, de contaminantes emergentes y de nitrógeno. Entonces, todos estos aspectos se han visto refrendados con los resultados del proyecto. Es importante eliminar fósforo y nitrógeno porque son los nutrientes que van a modificar, que van a alterar los ecosistemas acuáticos en cuanto a producción de algas. Cuanto más fósforo y nitrógeno vertamos a los ríos y a los lagos, estos correrán más riesgo de eutrofización. Se puede emplear en depuradoras de pequeño y mediano tamaño, esto es hasta unos 2.000 habitantes equivalentes. Aquí podríamos utilizarlas como afino de las aguas ya residuales tratadas, pero también podemos transferir esta tecnología al sector industrial y a otro tipo de sectores como puede ser el agroalimentario, para las empresas de procesado de alimentos para tratar sus aguas y mejorar la calidad, o también para otras industrias como pueden ser las bodegas. O un proyecto que estamos llevando a cabo actualmente es transferir esta tecnología para el tratamiento de los purines. El agua que obtenemos gracias al tratamiento mediante la tecnología Renaturwatt ofrece la posibilidad de obtener una fuente de agua que podemos utilizar en diversos usos, para aportar agua a estanques, a fuentes urbanas, riego de cultivos no alimenticios, como los cultivos leñosos, y también para la recarga de acuíferos y, muy importante, para el mantenimiento de nuestros humedales y el aporte de un caudal ecológico a esos ríos que bajo el clima mediterráneo puede llegar a ser el caudal, una parte importante del caudal de un río, los aportes de las aguas residuales tratadas. El sistema Renaturwatt es una solución basada en la naturaleza
que es efectiva y viable. Y me atrevería a decir que es la más efectiva y la más viable para las poblaciones de tamaño reducido, especialmente en torno a los 2.000 habitantes. Y es la más viable porque además a nivel de costes es la más barata. Un coste global del tratamiento en torno a los 0,47, 0,52 euros metro cúbico, que es un coste, una cuantía tremendamente reducida, tremendamente barata si la comparamos con cualquier solución tradicional. Es perfectamente asumible a través de las tarifas que pagamos en los recibos del agua, es perfectamente asumible. E incluso el coste de la inversión se podría asumir por las empresas o municipios que proveen el agua y, por tanto, salvar esa aparente barrera económica. El Congreso de los Diputados ha aprobado el jueves, el 20 de marzo de 1925, la nueva Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, tras el debate y votación de las enmiendas aprobadas por el Senado. Esta iniciativa legislativa busca lograr una reducción del 50% de los residuos alimentarios per cápita en el ámbito de la venta minoritaria y el consumo, así como una bajada del 20% de las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro para el año 2030. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, estima que cada año se desperdicia unos 1.300 millones de toneladas de comida, lo que supone un torno al 30% de los alimentos que se producen, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura. Para paliar esta situación, una organización catalana nominada Espigaladors se encarga de rescatar productos de cosechas no conformes con las normas del mercado. Recuperamos el audio de un vídeo emitido en la 2 de Televisión Española, donde nos comenta la actividad. Por un exceso de producción, porque los precios no compensan, por fin de temporada o simplemente porque no tienen muy buena pinta. ¿Sabrían calcular cuánta comida se tira al año? Bueno, pues miren, casi 8 millones de toneladas, y eso en un país donde el 27% de la población no puede permitirse el lujo de mantener una dieta sana con productos frescos, por lo menos todos los días. Hoy queremos que conozcan a una asociación que rescata frutas y verduras que no pasan el filtro estético y se los da a quienes más los necesitan, o los conserva y los vende, y de paso crea empleo para personas vulnerables. Les presentamos a Espigaladors y a Mireia Barba, su fundadora. ¿Qué diferencia hay entre esta patata y esta patata? Que esta es fea. Y entre esta y esta remolacha, que esta es muy grande. He ido cambiando mucho de trabajo, buscando algo que realmente fuera muy coherente con mi manera de pensar y de hacer. En plena crisis económica, pues empecé a pensar en una idea que era un modelo de recuperación de alimentos que realmente pudiera perdurar en el tiempo y se generaran oportunidades laborales para personas. Nos han educado para vivir en un mundo perfecto y que todo esté bajo una normativa de perfección. Todo lo que sea diferente no es aceptado. Dejamos este tallo, ¿de acuerdo? Un golpe seco, cuidado de no clavarse la navaja y hacerse daño, ¿de acuerdo? Espigar es coger del campo todo aquello que el agricultor o los mercados no aceptan. Estamos espigando este campo de alcachofa, es un final de cultivo, es decir, esta alcachofa que queda ya no es comercial. Con voluntarios estamos aprovechando toda esta alcachofa perfectamente comestible a nivel humano. Más que importante es necesario que no haya despilfarro de cosas que salen de la naturaleza y de todo en general. Todo se le puede dar más vida de la que se le da. 1 de cada 3 alimentos se pierden a lo largo de la cadena alimentaria y mientras tanto más de 800 millones de personas pasan hambre en el mundo. Yo creo que podríamos acabar con esta situación. Venimos a recoger el alimento porque nos va avisando cada vez que tiene excedente. Ahora son alcachofas, acelga, zanahorias, todo lo que sobra, que no se recoge porque no se puede vender, lo recogen ellos y comparten. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Los alimentos que recogemos aquí están destinados a
a ser distribuidos a la gente del Prat que necesita. Espigoladors ha recuperado más de 1 millón de raciones para personas en situación de vulnerabilidad. Te traigo más alcachofas. ¿Las ponemos aquí? Perfecto. Estamos en el obrador donde se elaboran productos conservas de alta calidad que se comercializan bajo la marca Simperfect. Os ayudo por aquí, ¿vale? La primera marca del Estado español que se elabora con productos recuperados. Hacemos mermeladas, salsas, patés vegetales y cremas de verduras. Solamente con un 5% de todo lo que recuperamos del campo terminamos haciendo producto transformado. Lo comercializamos para dar sostenibilidad a todo el proyecto. Integramos a personas del barrio, personas jóvenes en una situación laboral pues un poco difícil, ¿no? Le hacemos una formación y bueno, le damos esa oportunidad laboral. ¿Me preguntas a dónde queremos llegar? Yo te diría que a desaparecer, porque habríamos cumplido nuestra misión, que es la de erradicar el despilfarro alimentario. Y así es como de frutas y verduras imperfectas nacen segundas oportunidades. Pues Mireia, a lo mejor algún día no hacéis falta, pero de momento, bienvenida sea la idea y ojalá sigáis aprovechando productos y creando empleo mucho tiempo. Y esto es todo desde Radiópolis para la onda local de Andalucía. El viento lleva tus palabras, viajan lejos sin cesar. La tierra siente tu cariño, naturaleza va a sanar. Ciencia ayuda a la gente, tecnología el bienestar. Todos juntos solidarios, este mundo va a cambiar. Palabras al viento, unidos por un sueño, cuidemos el planeta, juntos sin detenernos. El sol brilla en el cielo, verde vida en el jardín. Amor por la tierra, crecemos sin fin. Ríos llevan esperanza, bosques dan su paz, mariposas vuelan alto, nuestro hogar abrazarás. Palabras al viento, unidos por un sueño, cuidemos el planeta, juntos sin detenernos. Palabras al viento, unidos por un sueño, cuidemos